Bien, ya empezamos a llegar a las ligas mayores. La acumulación de certidumbres en multiplicaciones y divisiones. Y aquí el jeroglífico se nos expande. Entonces, este primer símbolo de acá, que si lo notan es este mismo y este mismo, va a representar el resultado de la multiplicación que usted esté realizando o de la división que usted esté realizando o del conjunto de multiplicaciones y divisiones que esté realizando. Entonces, usted genera el producto de las multiplicaciones y las divisiones y ese va a ser su valor base. En cuanto a la incertidumbre, en caso de que no sea aleatorio, ese ya es raro, entonces va a convertir el valor que le dio en un valor positivo. Eso es lo que implica estas dos barras acá de valor absoluto. Y eso lo va a multiplicar por la suma de el cociente de la incertidumbre de cada uno de los miembros de la multiplicación y la división dividido entre el valor absoluto de cada uno de los miembros de la multiplicación o la división. En caso de que estemos hablando de un evento aleatorio, que es lo más común, entonces esto de acá se nos convierte en esto de acá, que es la suma del cuadrado de los cocientes y luego a eso le sacamos una raíz cuadrada. Entonces, para poder explicar esto, lo más conveniente es hacer un ejemplo. Entonces, vamos a expandir esto acá y vamos a trabajar primero el no aleatorio, siempre teniendo en cuenta la fórmula general. Entonces, quiero multiplicar x1 por x2, que es lo que representa esto de acá. Entonces, x1 por x2 simplemente se va a convertir en la multiplicación de lo que valen sus magnitudes. 1.6435 multiplicado por 7,2565 y el resultado es 11,9260. Todo esto lo vamos a redondear a 5 cifras significativas. Entonces vamos a llegar hasta el 6. El siguiente es el 0, por lo tanto no altera el 6. 11,926. 11,926. Como estamos multiplicando metro por metro, nos queda metro al cuadrado. No hay ningún problema hasta ahí. Pero ahora viene el asunto de la incertidumbre. Entonces, el primer término de la incertidumbre es este mismo, pero en valor absoluto. Como ese ya está positivo, es simplemente emplear ese mismo valor. Pero ahora lo que nos piden es sacar la suma de los cocientes. Entonces eso implica que debemos sacar los cocientes por separado. Voy a emplear este símbolo de acá, solo que y en este caso se transforma en el x1 y este otro se nos transforma en x2. Entonces lo que vamos a sacar es los cocientes. Entonces sacamos nuestra calculadora y vamos con el primer cociente. Como este es un cálculo intermedio, lo vamos a anotar a 6 cifras significativas para no generar tantos errores. Entonces, el primer cálculo nos pide la primera incertidumbre 0,0005 dividido entre el valor absoluto, o sea, el número positivo del valor base, 1,6435. El resultado lo vamos a expresar a 6 cifras significativas. 4 de esas cifras significativas son 0, 3 y el siguiente es 0. El siguiente número sería un 4, por lo tanto no afecta. 3, 0. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente cociente.
y el siguiente cociente va a ser 0,0005 dividido entre 7,2565. Le damos enter, lo convertimos a decimales, expresamos esto en términos de 6 cifras significativas. 5 de ellas son ceros, el siguiente es un 6 y el siguiente es un 8. Entonces, como 8 es mayor que 5, este valor lo vamos a redondear a 7 por el momento. Muy bien, ya tenemos los ingredientes, ya tenemos cada uno de los cocientes y ya tenemos el valor base total. Ahora vamos a efectuar esta operación. Primero que todo, nos piden la sumatoria de cada uno de los cocientes. Entonces eso significa que debemos sumar 0,00030 más 0,00007. Resultado, 4 ceros, 37. Y eso lo vamos a multiplicar por lo que nos dio del producto base, pero en valor absoluto. 11,926. Enter. Y eso nos da 4,4 por 10 a la menos 3. ¿Qué significa eso? Que tenemos 3 ceros a la izquierda. Y vamos a expresar esta incertidumbre en términos de 5 cifras significativas, de las cuales ya tenemos 3. Vamos a anotar por lo tanto las siguientes dos, 4 y 4. El siguiente sería un 1, por lo tanto queda igual. 4, 4. Metros al cuadrado. Cabe destacar que las unidades metro al cuadrado se deben a este término de acá, que es precisamente el valor base, porque las unidades en esta parte de acá se cancelan y queda adimensional. Ahora vamos cuando no es aleatorio. Le digo, cuando sí es aleatorio. Entonces, cuando sí es aleatorio, vamos a retomar la variable, la ecuación, la fórmula general. Y son básicamente los mismos términos que ya habíamos visto anteriormente. Lo único que cambia es que los cocientes van a estar elevados al cuadrado. Entonces ya tenemos los cocientes, simplemente es alterar las operaciones que debemos realizar. Entonces, primero lo que nos piden es sacar el cuadrado de los cocientes y sumarlos. Sacamos nuestra calculadora. El primer cociente era 0,00030 y ese lo elevamos al cuadrado, más 0,00007 y ese también lo elevamos al cuadrado. Resultado. Y ese es el resultado del todo el sumatorio. Ahora a esa respuesta hay que sacarle raíz cuadrada de la respuesta y la respuesta es ANS. Sacamos igual, nos queda 3,08 por 10 a la menos 4 y ese valor lo multiplicamos por el valor base que teníamos, entonces será 11,926. Resultado, 3,67 por 10 a la menos 3. Entonces este resultado era exactamente igual. Lo que cambia es el valor de la incertidumbre. Entonces, como tenemos 10 a la menos 3, 3 de las 5 cifras significativas van a ser ceros. Y vamos con las siguientes dos cifras significativas, que es un 3 y un 6. El siguiente es un 7 y por lo tanto este 6 de acá va a aumentar en una unidad. Nos queda 37 unidades metros al cuadrado. Y entonces estas serían las incertidumbres que se obtienen cuando tenemos, por ejemplo, desviaciones estándar. Bien, potencias y de hecho también raíces. Raíces.
Muy bien, entonces para la potencia sucede algo muy parecido con la multiplicación. Tenemos que tomar la magnitud de la base de la potencia y multiplicarlo por el resto de la fórmula. En este caso, n es la magnitud de la potencia, delta x es la incertidumbre, que generalmente va a ser desviaciones estándar, y xi va a ser el valor base. Nuevamente esto es más sencillo de hablarlo en términos de un ejemplo. Entonces tenemos acá 1,635. Bueno, vamos a emplear otro ejemplo diferente. 2,435 y una desviación estándar de 0,022. Bien. Entonces tenemos un ejemplo diferente para variar. Entonces, digamos que yo quiero sacar el cuadrado de x. Bien. Entonces, la base va a ser exactamente normal. 2,435 al cuadrado. Resultado, y eso lo vamos a redondear a 4 cifras significativas. Entonces 1, 2, 3 y 4. El siguiente es un 2, por lo tanto quedan las 4 cifras significativas. 5,929. 5,929. El metro también se eleva al cuadrado. Entonces será metros al cuadrado. Y ahora el problema es la incertidumbre. Entonces en la incertidumbre ya tenemos todos los elementos para hacer la multiplicación. Sacamos nuestra calculadora y el primer término de la multiplicación para sacar la incertidumbre es precisamente el valor que acabamos de sacar, pero en positivo. Como ya está positivo, no hacemos nada y continuamos multiplicando. N es la potencia, que es 2, porque estamos elevando el cuadrado. Continuamos multiplicando. El siguiente es la incertidumbre, 0,022 por... no, aquí no es porque está a la menos 1, significa que está dividiendo. Y vamos a dividir entre el valor base, que va a ser 2,435. Resultado, 0,10714. Vamos a reducir esto a 4 cifras significativas, 1, 2, 3, 4, no sea que llegamos hasta el 7. Como el 1 es menor que 5, entonces queda tal cual, 0,107. 0,107 metros al cuadrado. Y así es como sacamos las incertidumbres de una potencia. Sin embargo, yo había dicho que también nos sirve para sacar una raíz. Entonces, esto se debe a que las raíces también se pueden expresar como potencias. Una raíz cuadrada es igual a tener una potencia a la 1/2. Entonces pongamos un ejemplo. Digamos que tengo el siguiente valor. 8,160 y tenemos una misma desviación. Bueno, cambiamos la desviación estándar. 40. Y digamos que esto ya estaba al cuadrado. Entonces, las raíces más comunes son las raíces cuadradas y por lo tanto voy a hacer ese ejemplo con una raíz cuadrada. Entonces, quiero sacarle la raíz cuadrada a x. Ok, entonces vamos a comenzar con la magnitud base. La magnitud base se le saca la raíz cuadrada normal, raíz cuadrada de 8,160, enter. Lo convertimos a decimales y lo reducimos a 4 cifras significativas. 1, 2, 3 y 4. El quinto es un 5, por lo tanto se nos convierte en un 7. 2,857.
entonces sería 2,857. La raíz cuadrada de metros al cuadrado es metros. Y ahora viene el más y menos. Entonces comenzamos. El primer término es el que acabamos de calcular y eso se multiplica por n. El n de la raíz cuadrada es 1 dividido entre 2. Si fuera una raíz cúbica sería 1 dividido entre 3. Si fuera una raíz cuarta sería 1 dividido entre 4 y así sucesivamente. Usted sabe que es una raíz cuadrada porque aquí sobre lo que parece una v pequeña en la raíz cuadrada no aparece ningún número. Si no aparece ningún número usted asume que es una raíz cuadrada y que ahí hay un 2. De lo contrario aparecerá un 3, un 4 o un 5. Y ese es el número que usted coloca aquí dividiendo. Luego continuamos con la multiplicación. Después de n sigue el valor de la incertidumbre, en este caso una desviación estándar, 0,040, dividido entre la magnitud base, que es 8,160. Resultado va a ser 10 a la menos 3 y un 7, para expresarlo todo en términos de 4 cifras significativas. 3 ceros y un 7. Metros.